Cinéfilos, gracias por darle click una vez más y a un episodio más de Odiadas por la Crítica, porque hay películas que en su momento no valoramos y que el público también odió y tanto la crítica como el espectador no les gustaron, pero aquí yo les voy a decir por qué a mí me han gustado y por qué debemos de revalorarlas nuevamente a muchos años de su estreno. Esto es el episodio 2 de Odiadas por la Crítica. Comenzamos. No puedo hablar de una película que se llama Espejos Siniestros con Kiefer Sutherland sin hacer referencia a su película clásica coreana, surcoreana, que se llama Into the Mirror o Espejos Macabros, que se estrenó en el año 2003. Sería muy tonto de mi parte no poderle dar el lugar a este clásico del K-Horror, porque es lo que dio pie a esta película de Espejos Siniestros con Kiefer Sutherland y que dirigió en el 2008 Alexandre Aja. Entonces vamos a hablar primero rápidamente como preámbulo de Into the Mirror. Punto número 1. Into the Mirror, dirigida por Kim Hun-ho. A diferencia de Mirrors, las muertes son abordadas de una manera mucho más apegada a lo que conocemos como el K-Horror o el horror coreano. La película es estructuralmente consistente, con una premisa mucho más profunda y añade a la visión cámaras de seguridad. El personaje, de alguna manera, es más como un detective que se ve intrigado por los casos que van sucediendo dentro del centro comercial, que tiene algunas diferencias con Espejos Siniestros y tiene más problemas laborales que familiares. Punto número 2. Los efectos sobre los espejos son mucho más artesanales que simples efectos especiales con cámara o pantalla verde, y esto le proporciona mucho más énfasis al carácter y sobrenatural de la película, de acuerdo más a la mística local surcoreana. Punto número 3. Explora más también sobre la idea de un mundo alterno dentro de los mismos espejos y explica toda una mística acerca de cómo la vida dentro del espejo y estas posibilidades que te abre a actividades paralelas y este tipo de temas de viajes en el tiempo también. Punto número 4. Aquí el personaje principal es Lee Jung-eun, que es la chica que quedó atrapada dentro de los espejos en el centro comercial durante un incendio que es causado por un tema de corrupción corporativa, y este espíritu busca venganza. Aquí el personaje masculino que vemos, por ejemplo, en Espejos Siniestros, tiene mucho más fondo, pero también tiene una contraparte femenina muy importante y que llevan a una resolución conjunta que la original le da mucho más énfasis que en la película protagonizada por Kiefer Sutherland en el 2008. Punto número 5. Aunque Into the Mirror no es una película como tal de terror, sino que es una película de suspenso, no es del todo mala. Es mucho más propositiva, pero falla en su promesa de generar miedo y terror al espectador. Eso creo que le quita méritos. Ahora, en contraparte, Mirrors o Espejos Siniestros, protagonizada por Kiefer Sutherland y dirigida también por el director francés Alexandre Aja o Alexandre Aja, es director de una película que se dirigió en el 2005 que se llama Alta Tensión. Este proyecto le dio el punto de partida al director francés para poder participar en Hollywood con Espejos Siniestros. Punto número 1 de Mirrors. Parte desde una premisa, sí, en inicio muy parecida a lo que vimos en Into the Mirror, y los espejos ocultan algo más misterioso o siniestro que terrorífico, pero va desde un camino más al horror, estilo del cual ya tenemos conocimiento con el director en su película de Alta Tensión, que ya había mencionado, que está dirigida en el 2003. Esto le dio paso para Hollywood más adelante. Punto número 2. El clásico filme del K-Horror Into the Mirror del 2005 tiene características más de misterio y no tanto de horror. Es más, me atrevo a decir que aunque implementa pinceladas del género, tiene características más marcadas del cine noir, que tiene que ver con una actividad más detectivesca. Eso le da un plus, sin embargo no la hace tan buena. Punto número 3. A diferencia de Mirrors con Kiefer Sutherland y de Alexandre Aja, que se toma más libertades respecto a la original, y eso le da un plus bastante bueno porque sigue su propia historia, sigue su propia línea de personajes. De hecho, Alexandre Aja, cuando le ofrecieron el guión, la 20th Century Fox dijo que no le gustaba el guión que se había escrito para Into the Mirror, la versión del 2003, y que quería reescribir totalmente el guión, solamente tomar la esencia de los personajes y de la historia de la vida dentro de los espejos, y esto le da un giro totalmente diferente al tono clásico de la película del 2003.
Ahora, además, esto la hace mucho más sangrienta, mucho más oscura, y el tono gore que le proporciona tiene un espíritu distinto que se disfruta muchísimo. Punto número 4. Aunque Mirrors tiene y toma un camino muy diferente de su original, tiene elementos que le juegan en contra, y la película fue muy castigada en ese momento por la crítica, que le dio tan solo 15% de críticas positivas, y el público pues fue un poco más benevolente, le dio 44% de críticas positivas, lo cual me parece un poco injusto porque, aunque cae en lugares comunes del cine de terror norteamericano totalmente, y que tiene un exorcismo, esto es un spoiler, pero pues ya tiene muchísimo tiempo que se estrenó, pues queda fuera del lugar y el final sí queda un poco fuera de la historia original y no queda como encajada dentro de la nueva historia, pero lo que le alabo muchísimo es que tiene el acierto de arriesgarse, de proponer una historia distinta y tiene su propia personalidad. Eso es a mí lo que me gusta. Punto número 5. Kiefer Sutherland da un muy buen papel como un personaje totalmente atormentado, a diferencia del personaje del 2003, que perdió el empleo, que perdió a su familia, y esto genera un punto de convergencia con su historia original. Sin embargo, y aunque estas se separan en un contexto totalmente distinto, y de aquí Mirrors toma un camino totalmente diferente, pero el personaje es mucho más vulnerable que solamente llevado por la culpa, como lo hizo en su personaje de la película clásica del 2003, Into the Mirror, que lo hace pues cliché un poco y mucho más melodramático. La película de Alexandre Aja, reescrita totalmente por él, le da una profundidad al personaje mucho más interesante, mucho más mainstream para un gran público, pero creo que esto es más un acierto que un error. En conclusión, ambas películas son buenas, probablemente una más que la otra. Aún así, pienso que Mirror no es una película que se deba de desechar del todo, con las pésimas críticas que le dieron. Es más, creo que es un ejercicio muy efectivo del horror psicológico que no tiene la original, en complemento del gore y la sangre que presenta, la convierte totalmente en una película verdadera del género del horror. Recuerden que pueden seguir los episodios de Odiadas por la Crítica cada lunes en Oculus, todo el cine en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Me despido y nos vemos al próximo episodio de Odiadas por la Crítica, que será con la película 300.